Bueno, hermanos, continuamos con esta serie, los personajes de la tribulación. Y hoy vamos a tener un sermón de dos partes sobre estos personajes específicos. La mujer, el dragón y el hijo varón. Primera parte. Vamos a estar reflexionando en Apocalipsis capítulo 12, donde se leyó y voy a leer nuevamente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, el toque de la séptima trompeta es un toque que anunciará victoria. La gran victoria del Señor Jesucristo sobre el usurpador, Satanás. En Apocalipsis 11, verso 15, dice la Biblia: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es una profecía de que un día las cosas estarán de manera correcta en este mundo. Lo que no podemos ver hoy, lo que nos produce dolor, tristeza, aquello que nos hace pensar en la perversidad del corazón humano, de la que somos testigos todos los días, no solo en nuestra propia vida, sino en lo que vemos que hacen otros. Las injusticias de los reinos terrenales, los tiranos y dictadores que usurpan el poder, sometiendo a otros a las más terribles injusticias y represión. Un día las cosas estarán como deben estar, y será el día en que todos estos reinos estarán bajo el control y el gobierno de un rey justo, el Señor Jesucristo. Bueno, con ese toque de la séptima trompeta habrá un enorme gozo en el cielo. Cristo habrá derrotado a Satanás, habrá establecido su reino, y el resultado de la guerra entre Satanás y Dios es muy claro. El triunfo está asegurado. Un día se hará realidad. Satanás hoy logra ganar pequeñas escaramuzas. Sus victorias son a corto plazo, pero la victoria del Señor es sobre la guerra. El Señor vencerá para siempre, lo ha prometido. El capítulo 11 registra el toque de la séptima trompeta. Los efectos no ocurren hasta el capítulo 15, el 16, el 17 y el 18. Esta séptima trompeta se tocará al final de los 7 años, la llamada tribulación. Los capítulos del 6 al 11 describen en Apocalipsis los acontecimientos de la tribulación hasta el toque de la séptima trompeta. Como ya vimos en los capítulos del 12 al 14, se recapitulan todo este periodo. Describen los acontecimientos desde la posición ventajosa de Satanás. Además, la última sección lleva al lector de vuelta a la rebelión original de Satanás. En el capítulo 12, versos 3 y 4 dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer
que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto enmarca el pasado de Satanás con el momento en que intenta terminar con la vida del Hijo de Dios, que por cierto lo intentó en varias ocasiones. La narración cronológica de los acontecimientos de la tribulación vuelve a reanudarse en el capítulo 15. La tribulación mostrará los efectos sin precedentes de la ira escatológica, la furia de Dios sobre un mundo rebelde. Y vamos a ver los esfuerzos del mismo diablo intentando frustrar los planes de Dios. Durante ese tiempo el libro de Apocalipsis registra que ocurrirán cosas aterradoras, provocados tanto por los juicios de Dios como por la furia de Satanás. Pero ahora en este capítulo 12, y todo esto lo expliqué para enmarcar el contexto de lo que va a ser motivo de reflexión para nosotros este domingo y el próximo, que repito, abarca 3 personajes: una mujer, un dragón y el hijo varón. Una mujer que ya de plano advierto y aclaro, no tiene nada que ver con María. Un dragón, ustedes saben que los dragones no son figuras reales, pero en este caso describe a una persona. Y un hijo varón, un hijo varón. Y antes de describir esa última guerra, Juan presenta la mujer, que no es María, es Israel. Segundo, el dragón, que no es una figura de fantasía, sino una persona real, el eterno enemigo de Dios y de su pueblo, el diablo. Y un hijo varón que es, sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo. Primero la mujer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Lo primero que Juan ve es una gran señal, no una simple señal. Y el hecho de que la palabrita señal aparezca, y nada en la Biblia está escrito en vano, los detalles nos dicen mucho. La palabra señal habla de un símbolo y como tal describe o señala a una realidad. En este caso, se nos muestra que la mujer que ve Juan no era una mujer real. Además, hay un detalle en el verso 17 que ahora les comparto, que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta frase por sí misma nos está describiendo un símbolo. Nos está diciendo que esta mujer es una madre simbólica. Por cierto, en la Biblia, la mujer, esta mujer, es la segunda de 4 mujeres simbólicas que aparecen en el Apocalipsis. O sea, no es una excepción, es un patrón. Y si es un patrón, debemos respetarlo y considerarlo. La primera fue una mujer real. Tenía el nombre simbólico Jezabel. En Apocalipsis 2:20 se habla de Jezabel. Era una maestra falsa, simbolizaba el paganismo y sus mentiras. Otra mujer simbólica se describe en el capítulo 17, la tercera.
en el capítulo 17, los versos del 1 al 7. Y la llama la gran ramera. Es también un símbolo de qué? De una iglesia falsa, apóstata. La cuarta mujer descrita en Apocalipsis 19, verso 7 y verso 8, es una esposa. La esposa del Cordero. Ya saben quién es. La iglesia, la verdadera y única iglesia de Jesucristo. La mujer en esta visión de Juan, que es la segunda mujer, y como todo el contexto lo pone en claro, representa a Israel. No es una excepción. En el Antiguo Testamento también existe el patrón de representar a Israel como una mujer. Tristemente, una esposa adúltera del Señor. Jeremías 3:1, Jeremías 3:20, Oseas 2:2, una mujer a quien Dios va a restaurar. Isaías 51. Por eso, a la luz de todo este contexto, consideramos que esta mujer es Israel. Intente meter a María en el cuadro y se va a dar cuenta que la figura no cabe. Miren, hermano, esto de la escatología, de las profecías, es como los que aman armar rompecabezas. Cuando lo sueltas en la mesa, que lo sacas de la cajita y lo riegas, te parece que te vas a volver loco. Pero cuando empiezas detenidamente a mirar las piezas, te vas dando cuenta que encajan perfectamente. Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de todo lo que Dios representa, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Israel, porque lo ha perseguido a lo largo de su historia y lo sigue haciendo hoy. No solo por lo que está sucediendo en esa región tan volátil del Medio Oriente, sino por lo que hoy están haciendo algunos cristianos. Me duele profundamente que el antisemitismo se esté filtrando aún dentro del pueblo de Dios. Todos los días veo videos y escritos antisemitas, escritos por creyentes, que si Israel es un pueblo pagano, enemigo de Dios, es un pueblo pagano. En su gran mayoría, enemigo de Jesucristo, sí. Un pueblo en su mayoría ateo, sí. Que si Israel es un país cruel y despiadado, que solo sabe hacer mal, que Israel ha hecho muchas cosas malas, sin lugar a dudas. Es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Pero ha sufrido muchísimo, sí. Que tiene muchísimos enemigos, sí. Y que son también enemigos engendrados por el mismo infierno, sí. Que si la bandera de Israel es una estrella, la estrella llamada de David, que es una estrella pagana. Hermanos, las mismas cantaletas. Hay una frase que dice, repite una mentira muchas veces y la gente llegará a creerla. Primero, siempre he creído que la salvación es a través de Jesucristo. Que el judío que se muere hoy sin Cristo va al infierno. Siempre he creído por la Biblia que un judío no se va a salvar por ser judío. No cierro los ojos a la realidad de que Israel es hoy una nación mayormente secular. En su gran mayoría enemiga del Dios verdadero. O al menos no aceptan al Señor Jesucristo. Una nación que ha tomado el camino de los conceptos liberales que Dios aborrece, como las propagandas
a favor de la comunidad homosexual y todo lo demás. Pero nada que me puedan decir va a cambiar lo que Dios ya ha dicho. Yo estoy leyendo ahora el libro de Jueces. Y específicamente voy por el pasaje donde la tribu de Gad, si no me equivoco, asesina a una concubina de una israelita y la violan. Y después de violarla la asesinan. Pero ellos querían antes violar al levita que venía con ella. Entonces después el levita, cuando ve a su concubina muerta, la pica en pedazos y envía cada uno de estos pedazos a una de las tribus de Israel. Luego las demás tribus de Israel pelean contra la tribu de Gad, casi extinguiéndola. Todo esto unido a la frase, y en aquel día, en aquel tiempo no había juez en Israel, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo creo que las personas que esperan demasiado del Israel o el Estado de Israel actual no han leído seriamente el libro de Jueces. Ese pueblo, llamado pueblo de Dios, porque Dios tiene un propósito con ellos, porque Dios los eligió para que en cuanto a la carne allí en esa nación naciera el Mesías, no es diferente del actual Estado de Israel. ¿Significa que Dios ha fracasado? ¿Significa que ahora Dios desechó a ese pueblo? No, sigue teniendo un plan con ellos. Y usted no puede sostener una enseñanza en contra de eso sin ir por encima de las Escrituras. Además, puede que a usted no le gusten los judíos, pero el hecho de que a alguien no le guste los judíos no puede cerrar los ojos a la realidad que ha sido uno de los pueblos más perseguidos y odiados en la historia de la humanidad. Y que milagrosa y providencialmente Dios los ha ido preservando por un propósito. ¿Es porque son buenos? ¿Es porque es el pueblo mimado de Dios? No. Es porque Dios es soberano y Él los escogió. Y cuando Dios dice voy a hacer algo, lo hace. El diablo sabe que si logra desaparecer la nación de Israel, otro de los grandes mitos, el Israel actual que está viviendo en ese territorio, no es el antiguo pueblo de Dios. Otra cantaleta más. A estos defensores de semejantes patrones se les olvida que el Dios de la Biblia no comete errores. Y Él sabe perfectamente quiénes son los miembros de su pueblo escogido. Y Él dijo, los voy a hacer regresar a su tierra. Y lo cumplió. No ha terminado con ellos. El diablo lo sabe y sabe que si logra desaparecer a Israel, como intenta a través de sus enemigos, entonces cerremos este libro, cerremos este templo, porque Dios ha mentido, cosa que no es posible. Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios dice va a suceder, sucederá. Busque la historia y verá testimonios de persecución contra Israel una y otra vez. No es sorpresa que el diablo va a intensificar esa persecución cuando estemos llegando al final. Cuando nos estemos acercando al reino milenario. Aquí se habla de una mujer que estaba vestida de sol, que tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta descripción encaja perfectamente con aquel sueño que tuvo José en Génesis capítulo 37. Miren esto, 9 al 11. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, José podía decirle a su padre: sí, ustedes se van a inclinar ante mí. En este sueño el sol representa a Jacob. En este sueño la luna representa a Raquel. En este sueño las 11 estrellas representan a los hermanos de José. Así que no es casual que aquí Juan vea a la mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Que la mujer estuviera vestida de sol refleja gloria, brillantez, dignidad, algo que Israel alcanzará solo al final, cuando el remanente judío se vuelva a Dios con un corazón arrepentido. Dios los escogió, Dios tuvo y tiene un plan con ellos. Aquí dice la luna debajo de sus pies, la relación de pacto que Dios tiene con Israel. La luna era parte del siglo de los tiempos reglamentarios de Israel para la adoración. La corona, asociada con triunfo en medio de sufrimientos y batallas. Y las 12 estrellas, siendo José la número 12, en la cabeza representan a las 12 tribus de Israel. Ahora, después de describir a la mujer, nos da un detalle. Nos está diciendo que esta mujer estaba encinta. Es también una metáfora que describe a Israel estando encinta. La mujer clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Bueno, las mujeres, todas las que hoy son madres, han pasado por esta experiencia. Saben que cuando van aumentando los dolores, el alumbramiento está cerca. La nación de Israel tenía dolor. Estaba esperando la llegada del Mesías. El Mesías llegó. El Mesías estuvo en Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Satanás esperó e intentó destruir a la madre. Y luego, una y otra vez, intentó desaparecer al hijo. Desde el comienzo, allí está lo que hizo Herodes, luego las tentaciones. Podríamos seguir mencionando. Tenemos a Israel, la mujer. Ahora el dragón, verso 3 y verso 4. También apareció otra señal en el cielo. Cuando nos dice que es una señal, nos está recordando, esto es simbólico. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Un gran dragón. Bueno, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no hay que ir muy lejos. Apocalipsis capítulo 20, verso 2, nos dice quién es el dragón. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora, está de más que advierta que Satanás no es realmente un verdadero dragón. Como tampoco Israel es una verdadera mujer. Satanás es una persona, un ser espiritual, un ángel caído por naturaleza, perverso y rebelde, padre de mentira.
Dragón es un símbolo aterrador. Escarlata es un color que representa llama, derramamiento de sangre, la naturaleza cruel del dragón, el diablo, esa naturaleza destructiva, mortal, el que ha venido para matar y destruir. Dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Yo no sé si usted sabe, pero desde que entró el pecado en el mundo, Dios sigue siendo soberano y en su soberanía le ha permitido a Satanás influir sobre los reinos de este mundo, ejercer cierto gobierno desde la misma caída. Y eso estará sucediendo hasta que ocurra lo que acabé de leer hace unos minutos en Apocalipsis 11:15. Los reinos del mundo vendrán a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esas 7 cabezas con 7 diademas, coronas reales que simbolizan poder y autoridad, simplemente están describiendo toda la historia humana. Los 7 imperios mundiales que han existido de manera consecutiva en la historia humana: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el último, el imperio del anticristo. 10 cuernos, los cuernos representan poder, los cuernos representan autoridad, los cuernos representan reyes. 10 cuernos, 10 reyes que al final van a gobernar con el último dictador mundial, el anticristo. Todo esto aparece asociado con el dragón. En otras palabras, todo esto tiene que ver con el diablo. Todo esto tiene que ver con su plan. La cola del dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Esto nos recuerda el pasado, el origen del diablo. ¿Por qué? Porque los ángeles a veces se describen como estrellas en la Biblia. El libro de Job habla sobre esto. En Apocalipsis capítulo 9, verso 1 también. Isaías 14, del 12 al 15, describe la caída de Satanás. Y cuando lo hizo, que se rebeló contra Dios, arrastró la tercera parte de los ángeles con él sobre la tierra. Y aunque fue arrojado del cielo, siguió teniendo y sigue teniendo acceso a la presencia de Dios para acusar a los escogidos. ¿Cómo lo sabemos? El libro de Job habla de cuando los hijos de Dios, una expresión genérica para referirse a todos los ángeles, vinieron a reunirse con Dios y ahí estaba Satanás. Y ahí esto dio pie a todo lo que pasó con Job. Pero llegará un momento en que el diablo no podrá tener más acceso a los cielos. Y será después de una derrota que tendrá con Miguel y sus ángeles. Esto ocurrirá durante la tribulación. Pero aquí dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Intentó o intentará, bueno, ya lo intentó, detener el nacimiento del Mesías, la matanza de los niños, la tentación de Cristo en el desierto en Mateo 4. Satanás trató de usar al mismo pueblo de Nazaret para asesinar a Jesús. Lucas 4, cuando dice que trataron de despeñarle, pero él milagrosamente pasó en medio de ellos y se fue. Porque el diablo no puede destruir a Dios. Porque Jesucristo vino a salvar a la humanidad. Fue el brazo de Dios hacia un mundo perdido y sin esperanza. Y aunque Satanás lo intentó con todas sus fuerzas, no pudo impedir que el Hijo naciera.
La mujer es Israel, el dragón es el diablo y el hijo varón, el Señor Jesucristo. Apocalipsis 12, 5 y 6. Dice la Biblia, y ella dio a luz a su hijo varón. Si le queda duda, observe esto, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. No hay duda ahora de quién está hablando. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Dio a un hijo, el Mesías. Regirá con vara de hierro a las naciones. Esta profecía se va a cumplir literalmente durante los 1000 años del reinado de Cristo. Es una vara de hierro, no es una varita, no es un palito. Está diciendo que es una vara que no podrá quebrarse, que los intentos de Satanás han fracasado y seguirán fracasando. La vara de hierro se refiere a la firmeza del reinado de Cristo. Fue arrebatado para Dios y para su trono. Entre la encarnación de Cristo y su coronación estuvo su exaltación, cuando fue exaltado para Dios o arrebatado para Dios y para su trono. Hoy Jesús está a la diestra del Padre. Hoy dice la Biblia que intercede por nosotros. Pero el diablo no se rinde. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué? Si la Biblia dice que no va a ganar. Pero él no lo cree. En su misma naturaleza, él cree que puede. ¿De qué se asombra? El orgullo describe en esencia el carácter del diablo. Muéstreme a una persona orgullosa y estaremos viendo a alguien que por mucho que usted le intente mostrar que es un ser humano y que como tal se puede equivocar en un aspecto de su vida, no lo va a creer. Seguirá creyendo que es el mejor. El diablo es por excelencia la encarnación misma del orgullo. Durante los años de tribulación se va a desplegar un ataque más contra Israel. El último, el más terrible, el más despiadado. Será dirigido por el último dictador mundial, el anticristo. Y es entonces cuando Israel, específicamente el remanente de convertidos, van a huir al desierto. Un lugar preparado por Dios durante un tiempo, 1260 días. Apocalipsis 14 lo dice. Pero Dios nuevamente destruirá los planes del diablo para hacer desaparecer a Israel. Lo ha hecho en el pasado. Lo sigue haciendo en el presente. Y lo seguirá haciendo en el futuro. Realmente cuando miramos a Israel, estamos mirando un milagro de Dios viviente. Repito, pero no lo mire con ojos equivocados, pensando que Dios aprueba todo lo que Israel hace, que los eligió porque son los mejores. No, hermano, su soberanía, su propósito, y simplemente que no ha terminado con ellos. Por eso los tiene que preservar. Y al final, en una gran mayoría, ellos se volverán a Cristo. Y Dios los perdonará. Pero durante este tiempo, ya viéndose el fruto de la predicación de los 144,000, de los 2 testigos habrán muchos convertidos en Israel y huirán al desierto y serán sustentados por Dios por 1260 días, 3 años y medio. La última parte de la tribulación. Dios estará haciendo una obra salvadora en ellos.
Si todavía lo duda, lea Romanos 11 y deleítese en leer las palabras finales. ¿Cómo termina este capítulo? Verso del 25. Bueno, me gustaría leer lo que dice allí, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hoy te está diciendo la Biblia que Israel está endurecido. Y dice en parte, porque no todos en Israel están endurecidos. En Israel hay creyentes en Jesucristo, hay convertidos, pero la gran mayoría permanece en un estado de incredulidad. Entonces, ¿de qué te sorprende? Si un incrédulo es capaz de hacer las cosas más abominables, no importa si es judío, si es gentil. Pero mientras Israel está endurecido, Dios está tratando con un pueblo distinto. Es el paréntesis llamado de la iglesia. Dios sigue llamando hoy para su iglesia muchas personas convertidas. Y luego dice la Biblia, todo Israel será salvo. Es realmente imposible ignorar lo que dice la Escritura. Entonces aquellos antisemitas, enemigos de Israel, que intentan seguir adelante con sus divagaciones para poder anular el valor de esto, hay que decir, Israel no es Israel. Israel es la iglesia. ¿O sí? Qué tremendo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dice? Pastor, en Gálatas allí dice el Israel de Dios. El Israel de Dios son judíos convertidos dentro de la iglesia. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios ha desechado a Israel. No. Verso 26, y luego todo Israel será salvo. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Lo quitará por Jesucristo. De la misma manera que quita los pecados de cualquier pecador hoy, solo a través de Jesucristo. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos de Dios o enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección que hizo Dios, son amados por causa de los padres. Y si lo duda, Pablo es más claro. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Claramente dice la palabra irrevocable. Dios no ha terminado con Israel. Estamos en medio de una gran guerra cósmica. Una guerra de dimensiones gigantescas. Es una guerra entre Dios y el diablo. Es una guerra que se ve a nivel de naciones. Pero es una guerra que la podemos verificar en nuestra vida personal. Oh, si Dios descorriera el velo que nos impide ver el mundo espiritual, nos quedaríamos pasmados. Porque hay una realidad espiritual tan cierta como esta realidad física. Y porque hay una guerra espiritual que estamos librando todos los días el pueblo de Dios. Y no es una guerrita alocada y sin sentido como el diablo trata de mostrar a través de los cazafantasmas, como la película. Los exorcistas de pacotilla que se venden en internet, sacando demonios una y otra vez, entreteniendo al pueblo de Dios en esas estupideces. Yo no estoy diciendo que no hayan endemoniados. Tampoco digo que no hayan exorcismos que se hayan verificado en las Escrituras. Todo lo que dice la Biblia que Jesús hizo es real. Pero lo que me llama la atención es cómo muchos cristianos están tan distraídos en esas tonterías y se olvidan que la principal guerra espiritual la están librando en su mente, con los pensamientos.
Hay un video que anda por internet de un supuesto pastor, creo que en Brasil, haciéndole un exorcismo a una mujer. Cuando yo lo vi, como todo el mundo, me quedé mirando aquello. Y la mujer corre por toda la pared como si fuera Spider-Man. Y la gente debajo, ¡oh, grande es el poder de Dios! No lo dudo. ¡Oh, qué maravilla! Dios sigue echando fuera demonios. No lo dudo. El problema es que todos esos comentarios lo están haciendo en un video que es falso. Esa mujer que aparece corriendo por la pared es una mujer producto de una creación de inteligencia artificial. Miren, hermano, a veces la gente nos ve como locos y fanáticos, pero créanme que en muchos casos tienen razón. Me llamó la atención que aquella mujer se revolcaba en el piso y corría por la pared y todos los que estaban mirando aquello no movían la cabeza. Ya eso es algo que te hace pensar. Yo sé que hay gente endemoniada. Yo sé que hay cristianos que han orado y los demonios han sido echados fuera. Pero ¿saben qué? Yo creo que hoy el foco del ataque de Satanás no está en eso. Para mí son distracciones. ¿En qué está? En la mente y en el corazón de la gente, hasta de los creyentes, que no viven conscientes de esa guerra y en consecuencia no oran a Dios por poder. No se dan cuenta que todos los días tienen que tomar decisiones porque hay un enemigo que está actuando. Ah, pastor, y la gente, primero, todo el que está sin Cristo es un esclavo del pecado, del diablo. Está ciego, endurecido, está bajo la influencia del príncipe de la potestad del diablo. No tiene que realmente estar literalmente endemoniado para ser un hijo del diablo. Allí está, y todo lo que viene es consecuencia de esa vida sin Cristo. Ya sea que se metan en una secta y abran su corazón a los demonios, o ya sea que empiecen a consumir drogas y abran su corazón a la actividad demoníaca. Pero la solución sigue siendo la misma. El Hijo varón, el Señor Jesucristo. Si la casa está vacía, el diablo va a andar en medio de ella como quiera. La casa tiene que estar llena. Tiene que estar llena de Cristo. Y si Cristo está en tu vida, tienes que vivir consciente de que hay una guerra. El diablo no descansa. Y este pasaje, una de las grandes cosas que nos recuerda es esa guerra. Sigue hoy. Si usted supiera que va a participar en una guerra física, no andaría en la bobería. Primero, no iría a la guerra sin el armamento necesario y sin el entrenamiento adecuado, porque sabe que le puede costar la vida. ¿Cómo es posible que nosotros hoy ignoremos la realidad de una guerra espiritual que puede llegar a costar las almas de los hombres? O aquellos que ya conocemos a Cristo, nos puede costar la influencia poderosa que podemos ejercer para que otros se vuelvan a Cristo. Tenemos que estar conscientes. La Biblia lo dice en Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y dice, tomad toda la armadura de Dios. Simplemente, Señor, yo no puedo. Yo veo todos los días las huellas del diablo. Sus ataques los siento en mi vida. Y hay momentos en que tengo que desconectarme de todo lo que está pasando y decir, Señor, te necesito. Porque contra el diablo yo no puedo solo. Controla mi mente, mis pensamientos. Actúa en mis decisiones, Señor. Ayúdame a recordar que hay una armadura que debo vestir. No puedo, Señor. Por eso tengo que orar por mi vida, tengo que orar por mis ovejas. Tengo que orar por mi familia. Tengo que orar por aquellas personas que les estoy predicando el evangelio. Yo le contaba a algunos hermanos que he tenido la experiencia de que cuando voy a predicarle a alguien, es cuando más claro, muchas veces me ha pasado que es cuando más claro veo la presencia del diablo. No estoy loco, no estoy mirando a uno con cuernos o un tridente. Veo su influencia en interrupciones,
en distracciones. Uno le está hablando a alguien de Jesús y es ahí cuando aparece una interrupción. Y el diablo no se da por vencido, manda otra. Y entonces llega un momento en que uno dice, sigo. No quiero ser pedante, no quiero ser majadero, pero sigo. Y el Espíritu te dice, sigue, habla y no calles. Porque esa persona solo se va a salvar el oír la palabra de Dios. Hay una guerra a nivel personal y hay una guerra cósmica. Cuando uno mira todos los desastres que están ocurriendo en el mundo y todos los conflictos que hay a nivel de naciones, no son casualidades, hermanos. Yo sé que nos pasamos la mayor parte del tiempo en este mundo mirando cosas físicas, pero no podemos ignorar la realidad de cosas espirituales. Yo sé que por momentos a veces el diablo parece más real que Dios a mucha gente. Porque el mal está allí, una y otra vez. Y por mucho que se intente explicar desde un punto de vista psicológico o humano, no se puede explicar cómo fulano fue capaz de hacer eso. No tiene explicación humana. Espiritualmente es un corazón perverso. Pero más allá de eso, hay que reconocer la influencia de un ser perverso. Y es ahí cuando uno dice, si este es real. El contrario es todopoderoso y mucho más real. Pero la diferencia está en que el diablo es tan ofrecido. El diablo es tan que no espera que lo inviten. El Dios de la Biblia, una y otra vez, nos llama a buscarle, nos llama a creer en Él, nos llama a confiar en Él, nos llama a orarle a Él para manifestarse en tu vida y en este mundo. Uno se estruja el corazón viendo naciones sufrir. Uno quisiera ser Dios, pero no somos Dios. No aplicamos para eso. Él es el único perfecto. Y cuando uno ve lo que sucede en países, por ejemplo, como en Cuba, se acuerda del texto. Y si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare. Dios está diciendo, si ustedes me buscan, yo me voy a manifestar. Lo que es verdad sobre una nación es verdad en nuestra vida personal. Hay una guerra, ¿estás tú consciente de esa guerra? Yo creo que muchos creyentes no lo están y esa es la razón por la que los cultos de oración en las iglesias son los más pobres. Y esa es la razón por la que la oración es la disciplina más olvidada e ignorada en el pueblo de Dios. Sabemos mucha teología, conocemos mucha Biblia, pero muchas veces se nos olvida lo que dice. Sin oración no puedo, hermanos. No puedo. Yo sé que ustedes me ven acá todos los domingos y que todos los domingos tengo que traer la palabra de Dios. Pero ustedes no tienen la más mínima idea de cuánta lucha uno tiene que sostener antes. Porque el diablo no quiere que uno hable. Y menos aún que hable de Él. Y menos todavía que se hable del Evangelio. Yo le decía a un hermano en estos días, cada vez que le estoy predicando a alguien de Cristo, más confirmo la verdad de que el Evangelio es el mensaje verdadero. De que la fe cristiana es la única a través de la cual el hombre se puede salvar. Porque Dios me lo ha dicho, bueno, la Biblia lo dice, no me ha hablado un ángel. Lo veo en la ira del diablo, en su ímpetu satánico por impedir que ese mensaje llegue al corazón de una persona. Por eso, mis amados, tenemos que ser intencionales al hablar de Cristo, buscar las oportunidades.
y conectarnos en nuestra mente con el Dios Todopoderoso. Señor, dame poder. Abre la mente y el corazón de esa persona para que entienda estas verdades que son tan simples que para muchos son locura. Pero ese es el mensaje de la salvación. Ese es el mensaje transformador del mundo. Ese es el mensaje que si la gente cree de verdad, cambiará la sociedad humana. Jesucristo es la respuesta. Hay una guerra y este pasaje nos lo recuerda. El próximo domingo continuaremos meditando en los versículos siguientes que nos siguen hablando de esta terrible guerra. Hoy queremos recordar a través de la Santa Cena precisamente el Evangelio mismo. El mensaje más grande que una persona puede escuchar. El único mensaje a través del cual una persona puede llegar a conocer a Dios. Todos los demás mensajes son mentiras, falsos. Es el mensaje del Evangelio. Aquel que cuando alguien lo cree, su vida es perdonada, transformada, su vida manifiesta el poder del cielo para salvación a todo aquel que cree. Es el mensaje de la gracia. Es el mensaje de la esperanza que podemos tener por lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz, por ti y por mí. Por favor, medita en eso. Por ese mensaje somos perdonados. Por ese mensaje podemos ir al Dios vivo. Por ese mensaje podemos vivir en el presente con esperanza. Por ese mensaje tenemos la seguridad de que cuando la vida de este lado termine, hay una vida eterna. Una vida eterna que puede ser con Cristo o una vida eterna que puede ser sin Él. Y eso se determina ahora y aquí. Acerca de lo que hacemos con Jesucristo. Creyendo, número uno, que somos malos y pecadores. Creyendo, número dos, que ese mal y ese pecado nos hace daño y destruye a otros. Tercero, que por mucho que intentemos en este mundo encontrar felicidad y plenitud espiritual, no la podemos encontrar sin Dios. Es como querer sacar un pez del agua para que viva en la tierra. Fue creado para vivir en el agua. Tú y yo, aunque vivimos aquí, no fuimos creados para esto. Esto no fue lo que Dios tenía originalmente para nosotros. Por eso la gente hoy fuera de Dios no encuentra felicidad. Van al sexo desenfrenado y descontrolado, a todo tipo de depravación, al alcohol, a las drogas, acumulan y acumulan riquezas, practican placeres y más placeres, y no he encontrado uno que me diga, soy realmente feliz. ¿Son felices? Bueno, se olvidan de su infelicidad cuando están bajo el efecto narcotizante del pecado. No quieren pensar y por eso hacer lo que quiero, pero después la culpa, el vacío. Unos se enferman de los nervios, otros se quitan la vida. ¿Saben por qué? Porque hay un vacío en nuestras vidas del tamaño de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo Dios lo puede llenar. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo llevo años en el cristianismo y siempre pienso esto. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Aquí estoy de paso. Soy un peregrino. Siento en mi interior que no estoy en la casa de mi Padre. Porque no fuimos creados para esto. Y quiero decirte que la única manera que puedes tomar ese camino correcto es a través de Jesucristo. Y por favor entiéndeme, esto no se trata de una religión.
ni de un concepto teológico. A veces sabemos mucho y se nos olvida lo más importante. Se trata de tener una relación con Dios. Porque Dios es una persona real. Estos días veía un video que un médico en Santo Domingo, un poco bastante incrédulo y burlón, le decía al doctor Miguel Núñez, al pastor, ¿y Dios tiene neuronas? ¿Por qué le dijo? ¿Y para ti quién es Dios? Y dijo, Dios es una persona. Y entonces tú dices que es una persona. Sí, no, lo dice la Biblia. ¿Y Dios tiene neuronas? Yo tenía deseo de decirle, Miguel, pregúntale a él si tiene neurona él. Y él le dijo, no, claro que Dios no tiene neuronas. Si Dios es una persona, pero no una persona humana, el hecho de que no sea humano no significa que no nos entienda. Si te queda la menor duda, entonces vayamos de Dios Padre a Dios Hijo. Nos entiende perfectamente, porque estuvo entre nosotros. Ese es mi Dios.